para que se sienten muy cómodamente a oír el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que ustedes me sigan muy detenidamente para que puedan ustedes tener una percepción profunda de las cosas que la Biblia enseña. Y comencemos por decir que la Biblia, a través de esta enseñanza, nos vamos a dar cuenta cómo nos revela que tenemos a nuestro alrededor un mundo físico, un mundo material que está a nuestro alrededor. Es un mundo físico, material, y todo, absolutamente todo lo que sucede en nuestro alrededor es percibido por nuestros 5 sentidos o por nuestro ser, por nuestra humanidad a través de estos 5 sentidos. Todo lo percibimos con los ojos físicos, con los oídos físicos, el olfato físico, el gusto y el tacto. Este es el mundo en el que nosotros estamos desarrollándonos. Es el mundo material y físico que nos rodea. Sin embargo, la Biblia enseña que fuera del mundo de los 5 sentidos, desde el punto filosófico, es conocido como el mundo empírico. O cuando ustedes, por ejemplo, escuchen hablar del empirismo, es la rama de la filosofía que trata acerca de los 5 sentidos. Por ejemplo, un ateo dice: yo no creo en lo que no veo. Esa es la ideología de un ateo. No creo en lo que no veo, en lo que no oigo. En otras palabras, no creo en lo que no puedo percibir, si no son solamente con mis 5 sentidos. Se le llama ateos empíricos, porque ellos creen solamente la realidad, supuestamente, de lo que se puede palpar, de lo que solamente se puede percibir con los 5 sentidos. Pero, sin embargo, quiero que ustedes, estudiosos de la Biblia, maestros de la palabra de Dios, sin embargo, la Biblia nos corre un velo o una cortina que trasciende el mundo físico y material que nos rodea. Y nos revela que existe otro mundo que trasciende al mundo físico. Por eso los que estamos siempre en el estudio de la Biblia, de la palabra de Dios, estamos siendo entrenados en ese mundo que trasciende lo físico y nos comenzamos a adentrar en el mundo invisible espiritual que la Biblia nos enseña, nos habla de él. Cristo, cuando vino al mundo, él habló, mencionó y habló de una forma más profunda acerca de los demonios y del infierno, y también habló del cielo. Si nosotros mencionamos estas 3 cosas, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un mundo espiritual, de un mundo que no se ve, pero Jesús habló mucho de eso. Y la razón por la que Jesús bajó al mundo físico, al mundo material, y no solamente bajó al mundo físico, sino que dice la Biblia que Él mismo se hizo físico, tomó forma física, tomó forma de hombre, tomó forma de siervo, a través del nacimiento de una mujer física también. Y vimos su gloria, dice la Biblia, a través del nacimiento. Habitó entre nosotros, vimos su gloria. Escuchen ustedes, para revelarnos los misterios del mundo invisible espiritual que trasciende el mundo físico.
Para eso Jesús vino a enseñarnos los misterios de ese mundo invisible, de ese mundo espiritual, que sin duda influye en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, digamos que Él vino a correr el velo para mostrarnos las cosas que han de suceder. Y nos habló del pasado, nos habló del presente y nos habló del futuro. O sea que vino a enseñarnos no solamente el pasado, sino también vino a enseñarnos el fin de la historia de la humanidad. Y esto es precisamente de lo que se trata el libro de Apocalipsis, porque nos habla del final de la historia humana. Apocalipsis dice la Biblia que es la revelación de Jesucristo, o pudiéramos decir es una revelación de Jesucristo, pero no cuando Jesucristo vivió aquí sobre la tierra. La revelación de la que el Apocalipsis habla de Jesucristo no es la misma revelación del tiempo de la redención en la que Él vino y se presentó aquí en la tierra como un hombre, sino que habla después de la muerte y de la resurrección de Jesús. Y en Apocalipsis lo vemos ya, dice la Biblia, sentado en su trono con toda potestad y gloria y glorificado. O sea que el libro de Apocalipsis lo describe ya glorificado, y eso es precisamente donde nosotros vamos a poder aprender qué es lo que va a suceder en lo que le falta o lo que le falta al tiempo o al resto de lo que le va a pasar a esta humanidad. Fue escrito el Apocalipsis en la última década del primer siglo, alrededor del año 90 al 95, 97 aproximadamente. Y vemos que se le aparece al apóstol Juan estando preso, exiliado por el emperador romano Domiciano, y se le aparece a Juan, pero cuando vemos que se le aparece a Juan, lo vemos ya glorificado, resplandeciente, muy diferente a como se presentó aquí en la tierra. Y entonces dice el verso 1 donde estábamos del libro de Apocalipsis, que Dios se le dio esta revelación a Juan para que se la manifestara a sus siervos. La pregunta es, ¿quiénes son esos siervos? ¿Quiénes son siervos de Dios? Al decir que se la manifestó a sus siervos, quiere decir que es una revelación que todos aquellos que son siervos de Jesucristo deben de entender y deben de conocer. No deben de ignorar los tiempos y las dispensaciones de Dios y las profecías que aquí están escritas. Por eso, si ustedes se fijan, la Biblia dice claramente en el versículo 3, bienaventurado el que lee. O sea, yo le quiero decir en esta noche, ustedes si leen la Biblia son bienaventurados. Si no la leen, no. Porque van a ignorar muchas cosas que la Biblia enseña. Bienaventurados ustedes que siempre traen la Biblia, que siempre la están leyendo, para que oigan las palabras de esta profecía, para que también guarden las cosas que aquí están escritas. No es nomás leerlo como un cuento, sino que detrás de la lectura bíblica tiene que haber una intención muy profunda dentro de nuestros corazones de obedecer lo que está escrito, para poder, escuchen ustedes, identificarnos como esos siervos. Los siervos a los cuales dice la Biblia, se los quiere declarar. Dios quiere manifestar a todos los siervos las cosas que van a suceder. No debemos de ignorar los tiempos que estamos viviendo. Y yo creo que en este recorrido de Apocalipsis vamos a ver las profundidades que tiene la Biblia acerca de las profecías, de lo que estamos viviendo en este tiempo. Para manifestar a sus siervos.
las cosas que van a suceder presto y vemos que no se las dio a nadie más. Número uno, noten, no se la dio al astrólogo, no se la dio al medium, tampoco se la dio a los brujos, se las dio a sus siervos. Tampoco Cristo se las dio a los que no lo tienen a Él o a los que no se han entregado a Él, ni tampoco a los que no le sirven a Él, sino solamente a quién, a sus siervos. Digo esto porque cuando no es así, entonces tú te vas a sentir siempre confundido y no vas a entender la Biblia, no le vas a hallar sentido a lo que dice, ni tampoco vas a comprender, porque la Biblia es un libro de códigos que está encerrado para los siervos, únicamente para los que sirven a Jesús. Entonces, Dios se los declara a sus siervos. Y creo que sus siervos sí lo pueden entender y pueden darse cuenta de todas estas cosas. ¿Quiénes son esos siervos de Dios? Óiganme bien. Son todas aquellas personas que han servido, que han seguido y han obedecido y han hecho la voluntad de Dios. Esos son los siervos. Y digo esto porque hay cristianos que a lo mejor van a una iglesia, pero todavía no han creído en su nombre. No han todavía tenido la revelación y el conocimiento pleno de Dios para poder servirle. Hay cristianos que a lo mejor están asistiendo a la iglesia, pero no han crecido en su hombre interior, en su hombre espiritual. Cuando Pablo dijo que el hombre interior le convenía crecer y a él menguar, está hablando del hombre interior espiritual que tiene que crecer, que tiene que desarrollarse para que cuando vengas a la Biblia la puedas entender y que ya no te aburra cuando la leas. Porque hay personas que van a la Biblia y se aburren en uno o dos versículos y o se quedan dormidos o se aburrieron. Nada más la leen un minuto. Y la cierran porque no han podido encontrar ni tampoco han podido sacar las riquezas que contiene por falta de comprensión y por falta de entendimiento espiritual. Por falta de su desarrollo espiritual. Son niños todavía y no han crecido. Tienen todavía necesidad de leche, decía Pablo. Tengo todavía otra vez que agarrar un criaturón de esos y darles mamila todavía. Fíjese lo que estaba diciendo Pablo. ¿A poco se mira muy bien un niñote así dándole teta? Entonces, la falta de crecimiento espiritual te hace un niño espiritual, sin desarrollarte, sin poder entender las riquezas que contiene la Biblia, la palabra de Dios, y porque el desarrollo, el crecimiento es necesario, es tan necesario como lo es el nuevo nacimiento. ¿Por qué es tan necesario el nuevo nacimiento? Porque dice Juan 3, ¿verdad? Si no naces del agua y del Espíritu, le dijo Cristo a Nicodemo, no vas a poder ver el reino de los cielos. Esa es la razón por qué es importantísimo el nuevo nacimiento. Entonces, ¿quiénes son los siervos de Dios? Los que practican, los que hacen la voluntad de Dios, como lo dijo Jesucristo en Mateo 7:21. Los que el conocimiento bíblico lo tienen, no solamente conocimiento, sino que no solamente lo tienen en la mente, no solamente es algo que están grabándose o algo que están aprendiendo de memoria, sino que este conocimiento, para que sea realmente funcional, tenemos que aprender a vivirlo. No está solamente en nuestra mente, sino que vivimos en él. Por eso es que la esterilidad de este tipo de fe demuestra su verdadero carácter o el verdadero carácter de la persona. Por eso dijo Jesús en el versículo 20 donde estamos, Mateo 7, por sus frutos van a ser conocidos.
Por eso es que la fe demuestra el verdadero carácter de una persona, si es siervo o no es siervo. La fe, dice la Biblia, no hace algo que es contrario a los frutos del Espíritu Santo. En 2 de Timoteo 2:19, el apóstol escribió a Timoteo: pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello del fundamento de Dios, del conocimiento, de la práctica de la Biblia, conoce el Señor a los que son suyos. O sea que no es simplemente conocer la Biblia, sino practicar la Biblia. Puedes tener información de la Biblia, pero sin práctica. Y no es lo mismo. Él, de acuerdo a lo que le dice a Timoteo, sabe realmente a quién le pertenecemos. Él, Jesús, sabe quiénes son sus siervos. ¿Quiénes son? Aquellos que cuando ven el mal se apartan y cambian el rumbo. Y esto es precisamente cuando comienzas a dominar tu hombre interior. Es cuando comienzas a entrenar tu vida espiritual. Cuando comienzas a dirigir tu vida de acuerdo al nuevo nacimiento. Porque el nuevo nacimiento, dice la Biblia, que es una nueva especie que es criada conforme a Dios. ¿Qué significa conforme a Dios? En justicia y en santidad de verdad. Allí fuera absolutamente fuera todo el autoengaño que pueda querer entrar a nosotros. Porque estamos delante de un Dios que está presente en ese proceso, y Él dijo que iba a estar presente en ese proceso todos los días. Imagínense ustedes lo importante que es esto. Cuando tenemos nosotros conciencia de la presencia de Cristo en nosotros, de que Él dijo que estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, es cuando comenzamos a crecer y a desarrollarnos, porque estamos conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. Vivir conscientes de esta presencia de Dios nos hace a nosotros que nos apartemos del mal y que comencemos a educar y a dominar nuestro hombre interior y no darle los apetitos carnales que quiere, porque siempre quiere. Y todo lo que quiere nos aparta de la comunión con Dios. Todo lo que tiene que ver con la carne nos aparta de la comunión con Dios. Y la razón por la que tenemos que entender esto es porque dentro de ti hay un temor de Dios. Está el Espíritu Santo. Tú eres templo del Espíritu Santo. Y cuando tú eres templo del Espíritu Santo, el temor de Dios está en ti. Y cuanto más tú te resistes a obedecer, más se endurece tu corazón. ¿Y qué es lo que sucede? Será más difícil entender entonces las verdades profundas de la palabra de Dios y no vas a poder entender lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque todas las verdades bíblicas no se pueden entender con la mente natural, porque se deben de examinar, como dijo Pablo, espiritualmente. Pero ¿cómo vas a desarrollar una vida espiritual si no has sido fiel a Cristo? Es imposible que puedas desarrollar una vida espiritual y que puedas acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo que es contra Dios, que tiene que ver con la carne, en la carne. Y cuando no tienes la capacidad de definir estas dos cosas, es muy probable que vayas sin rumbo y sin entendimiento caminando por el mundo. Los siervos de Dios son los que se apartan de la iniquidad, los que se apartan del pecado, los que se purifican. Y cada vez que entiendo esto, pienso menos en porquerías y pienso más en santidad. Eso se llama inteligencia espiritual. Quizás locura para el mundo, pero sabiduría de Dios para aquel que cree.
para aquel que ha creído al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora también este libro de Apocalipsis no solamente es un libro que es revelado a los siervos de Dios, sino que también es un libro sellado al entendimiento humano. Aquí es precisamente donde nosotros vamos a poder ir poco a poco aprendiendo, porque apenas pues vamos agarrando el vuelo para poder comprender muchas cosas que la Biblia enseña. Entonces está escondido para la capacidad y el entendimiento humano. Porque Dios nos lo reveló a nosotros, dice Pablo, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, mientras que el entendimiento humano es incapaz de poder entrar a las profundidades de Dios, de la Biblia, y donde solamente, es revelado a aquellos verdaderos siervos de Dios. Los que están teniendo una guerra, pero a muerte diariamente en contra de la impureza diaria. Todos los días nosotros tenemos oportunidades de que la impureza mental, de que la impureza emocional entre a nuestras vidas. Simplemente con pelar los ojos para un lado tienes para que inmediatamente comience la impureza a querer apoderarse de tu vida. Por eso es que Dios, cuando nos perdonó, nos limpió y hizo un trabajo completo, desde la vista hasta el tacto y hasta el gusto, absolutamente todos. Nos dice la Biblia los peligros que hay en los sentidos humanos, para que nos percibamos y para que nos cuidemos. Así que nosotros todos los días tenemos una guerra contra la impureza diaria. Estamos teniendo una guerra contra la maldad a diario. Los que están luchando cada día para hacer la voluntad de Dios. Tenemos una lucha constante, todos los días, cada instante, cada momento. Ahora, en el mundo espiritual existen niveles de entendimiento para poder nosotros entender y ir visualizando el desarrollo y también ir viendo los niveles de crecimiento que vamos alcanzando cuando entramos en el conocimiento de Jesucristo. Por ejemplo, el nivel de los recién nacidos o de los nacidos de nuevo es como el primer nivel. Y este nivel describe algo que es criado a un nivel nuevo de excelencia, pero a través de este nueva etapa de excelencia en la que te comienzas a desarrollar, aquí comenzamos, y esto se refiere a la regeneración. Y comienza la regeneración, porque en la regeneración viene el perdón de nuestros pecados. O sea, para el cristiano es perdonado cuando llega y entra en el nuevo nacimiento, entra a la regeneración, entra al perdón de Dios. Y ahora, en cuanto entramos a este ambiente, cuando nuestros pecados fueron perdonados, en la muerte sustantiva de Cristo, de ahí tiene que comenzar un crecimiento y un desarrollo y una madurez espiritual que no puede parar. ¿Por qué razón no debe parar el desarrollo de una nueva criatura? Dígame una cosa, ¿usted puede parar el desarrollo de un baby? Pero para que desarrolle, ¿qué tiene que hacer? Alimentarlo. Digamos que en el nivel del nuevo nacimiento, por naturaleza, vas a comenzar a desarrollarte espiritualmente, hasta ir alcanzando nuevos niveles. Es más, la Biblia dice que nosotros en este desarrollo, según Filipenses capítulo 4, versículo 13, tenemos como meta llegar, escuchen esto, a la medida de la edad de la plenitud de Jesucristo. Fíjense ustedes lo que les estoy diciendo. Tenemos que alcanzar ese nivel, la medida
de la edad. No está hablando de la edad física, sino hablando del desarrollo espiritual al que nosotros tenemos, como cristianos, como meta, llegar. Hasta hay un canto que dice: no es mi deseo ser como Cristo. ¿Por qué? Porque esa es la meta. Dios quiere que cada creyente manifieste las cualidades de Jesucristo en su vida. Eso es lo que lo identifica como un siervo, que tiene las cualidades de Cristo, porque desde aquí comienza esta medida de madurez y de perfección espiritual a la que tenemos como meta. Por eso Pablo decía: prosigo al blanco. ¿Por qué? Porque hay un blanco, hay una meta, hay un nivel que tenemos que alcanzar. Y ese nivel es llegar a ser y a tener la imagen misma de Jesucristo, tener la glorificación de Jesucristo, para que nuestros cuerpos el día de su venida sean transformados, escuchen, y sean semejantes al cuerpo de su gloria, dice el apóstol Pablo. Esa es la medida y el crecimiento, pero quiero decirles que este desarrollo puede tardarnos toda nuestra vida. Yo tengo 30 años predicando el Evangelio y me he dado cuenta que es un desarrollo espiritual que nunca para. Porque si parara ese desarrollo espiritual, superaríamos a Jesús. Pero Él va a perfeccionar lo que nos falte en el día de su venida. Él va a terminar lo que falte, va a completar, dice la Biblia, la obra que comenzó en nosotros. La va a perfeccionar a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, si no hubieres desmayado. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Alcanzaremos esa meta y esa madurez si no desmayamos, si permanecemos firmes hasta la venida de Jesucristo. Ya mero, no nos queda mucho tiempo. Este crecimiento espiritual es el que hizo que Job pudiera soportar todo lo que le pasó en su vida. ¿Sí me escucharon? Esto es interesantísimo. La pregunta aquí es: ¿qué tanta madurez tienes para poder soportar las cosas que puedan suceder en tu entorno, en tu alrededor? Job pudo alcanzar esa medida y pudo soportar lo que le pasó en la vida, aún, escúchenme bien, sin entender lo que le estaba pasando. Eso es impresionante. Lo mismo le pasó a José en Egipto. José en Egipto, a lo mejor pensaba: Señor, pues si estoy haciendo lo correcto, estoy sirviéndote, estoy haciendo tu obra, estoy guardando los mandamientos, y me pasa todo esto. ¿Por qué? Porque Dios quiere probar nuestro crecimiento, Dios quiere probar nuestra fe, Dios quiere saber de qué estamos hechos. ¿Qué es lo que nosotros estaríamos dispuestos a hacer para demostrar que somos siervos y que somos maduros y que somos capaces? ¿Qué podría llegar a tu vida para que seas probado de esta manera y decir: no sé por qué me está pasando esto, no lo entiendo, ¿verdad? Como lo hizo Job, no entiendo lo que está pasando. Yo he caminado con Dios justamente. Me quitaste a mis hijos, me quitaste mi ganado, me quitaste mi riqueza, mi salud, mi esposa, todo me quitaste. Y sin embargo, dice la Biblia que a pesar de que todo lo que le estaba pasando y sin entenderlo, Job siguió confiando en Dios y siguió caminando con Él, y dijo: no me suelto de la mano de Dios, y aunque me mate Dios, escuchen lo que dijo: no voy a dejar de confiar en Él. Impresionante, qué preciosa es la Biblia. Cualquiera diría: eso es una locura, porque el mundo físico es limitado, es torpe, no va más allá de lo que ve, de lo que toca, de lo que percibe. Pero el mundo espiritual tiene una visión más profunda, más sublime,
más rica, más preciosa, que no se puede comparar con la visión de lo que podemos ver, tocar y depender de lo que tocamos. Hay gente que no pasa de ahí y no puede entender las profundidades de Dios. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, cómo llegó hasta el final con esa confianza puesta en Dios Job, significa que nosotros podemos caminar en la vida a veces sin entender necesariamente lo que nos pasa. Pero eso sí, al final, tener la recompensa de haber mantenido nuestra dignidad espiritual intachable. Eso es caminar por fe. Dice la Biblia, el justo, ¿cómo? Por la fe vivirá. Y la fe es confiar en Dios, aunque haya oscuridad en nuestro entorno. Confiar en Dios cuando no entiendo lo que está pasando, cuando las circunstancias son adversas, cuando todo parece oscuro a nuestro alrededor. Esa es la fe, confiar en Dios a pesar de lo que pase, a pesar de lo que suceda, porque Él nos ha prometido: no te dejaré, no te desampararé, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Óigame bien, aquí tenemos la seguridad plena de que Él camina con nosotros, de que Él va con nosotros, de que Él, aunque la barca se esté hundiendo, Él está con nosotros. Así que no te sueltes de su mano. Tienes que aprender a convertirte en siervo. Porque cuando nos soltamos, nos lleva la corriente, nos lleva el mundo, nos arrastran las tentaciones y nos perdemos. El libro de Daniel, quiero que ustedes vayan conmigo a Daniel capítulo 12, para que echemos un vistazo realmente de la importancia que tiene esto que ustedes y yo necesitamos comprender cada vez más y más. La Biblia, que es la riqueza más preciosa que tenemos a nuestro alcance, y a nuestro alrededor. En el libro de Daniel, vamos a leer capítulo 12 y versículo 10. Porque a través de esta enseñanza vamos a entender lo que realmente le sucede a alguien que es un siervo. Dice que muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos. Vean ustedes la diferencia. Aquí es precisamente donde se hace la diferencia entre el que es espiritual y el que no es espiritual. El que cree en Dios o como el que no cree en Dios. Mas los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos se entenderá. Ya podemos ahora darnos cuenta de esto. Pero los entendidos, ¿qué dice? Entenderán. Los entendidos son los que realmente son siervos de Dios. Y van a poder comprender exactamente el tiempo en el que están viviendo. Van a poder entender exactamente lo que está sucediendo en su alrededor. Y no van a poder ser de ninguna forma confundidos. Y naturalmente que Daniel está hablando de los tiempos del fin. Hermanos, esto es realmente lo que es la verdad. Este es el tiempo de la purificación. Es el tiempo en que la iglesia tiene que estar apercibida. Es el tiempo de aquellos que tienen esta esperanza en Él, como dice Primera de Juan 3:2. Que cualquiera que tiene esta esperanza en Él está pensando siempre en purificar su vida. Es el tiempo de los santos, es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de los consagrados, es el tiempo de aquellos que están alertas y cuidadosos, entendiendo que estamos ya en tiempos peligrosos, muy peligrosos.
Pero sin embargo, ninguno de los impíos entenderá. ¿Por qué? Porque los entendidos comprenderán, dice, absolutamente todo. Los entendidos. Para los hijos de Dios, el día de la venida de Cristo no va a llegar como ladrón. Por eso Pablo nos exhorta, nos dice, cuídense para que aquel día no los sobrecoja como ladrón, sino que estén apercibidos, estén atentos, estén cuidadosos como las 5 vírgenes prudentes que estaban esperando al marido, estaban esperando a su esposo. En el Salmo 111, versículo 10, el salmista escribió: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Escuchen, el principio de la sabiduría espiritual consiste en tener temor de Dios en nuestros corazones. Buen entendimiento tienen cuantos ponen aquellos por obra, o cuando ponen los mandamientos por obra de Dios, o por la obra de Dios, o para que la obra de Dios sea perfeccionada. Su loor permanece para siempre. En otras palabras, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y el hacer su voluntad es el buen entendimiento. Es básicamente lo que está diciendo aquí el salmista. Para poder nosotros descifrar de una forma clara, está diciendo que los que están practicando la voluntad de Dios, las órdenes de Dios, sus mandamientos, los que hacen mi voluntad, como dijo Jesús, los que dicen a Jesús, entendemos y sabemos lo que significa hacer tu voluntad. Eso significa que ya no estamos en un nivel como en el nuevo nacimiento, sino que hemos crecido a otro nivel distinto. Y mientras más obedecemos y más nos consagramos, sucede algo espiritualmente, y a este fenómeno se le llama comprensión espiritual. Y entre más entendamos esto, entre más nosotros crezcamos en esto, más confianza tenemos mientras estemos aquí en esta vida. Tienes más ánimo para seguir viviendo para Dios, tienes más sabiduría, tienes más entendimiento, y viene como consecuencia todo esto porque practicamos lo que la Biblia dice. Tener todas estas riquezas en tu vida espiritual es precisamente la consecuencia de la práctica en lo que conoces. Cuando existe esta práctica, tú comienzas a recibir todo ese ánimo que necesitas, toda esa sabiduría, todo ese entendimiento, toda esa riqueza espiritual que la Biblia contiene. La puedes absorber, la puedes percibir, la puedes agarrar y la puedes hacer que entre hasta lo más profundo de tu vida. Y eso es precisamente lo que nos da a nosotros el privilegio de ser siervos, para que entendamos los secretos profundos de Dios. Dios nos da a nosotros el privilegio de que decidamos y que nosotros escojamos. Eso no se puede negar. Dios nos dio la libertad de escogimiento. Dice Deuteronomios 11, 26 al 28, he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Es un escogimiento individual. Cada quien tiene que escoger lo que quiera hacer. Esto no es algo que tiene que ser forzado. Esto es si le queremos servir. Y en Deuteronomio 30, 19 nos dice: escoge pues la vida. Vean, Dios hasta nos está diciendo que escojamos. Aunque Él no va a intervenir en nuestra decisión, pero sin embargo dice: escoge la vida para que vivas tú y todas tus generaciones, toda tu simiente. Dios teniendo misericordia de nosotros. O sea,
Es una decisión muy personal que Dios no va a forzar, ni tampoco lo va a forzar en nadie. Pero si te endureces si no respondes y sigues viviendo igual. Eso sí, endureces tu corazón. Cuando tú no decides por Dios, Dios te deja, ya no se mete contigo y comienzas a vivir autoengañado. Crees que puedes vivir como el mundo y venir a la iglesia y creer que eres un cristiano. En 2 de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, quiero que ustedes lean conmigo esta porción de la Biblia. 2 de Crónicas, capítulo 16, y vamos a leer versículo 9. Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra, para corroborar a los que tienen un corazón perfecto, o con un corazón que sea correcto para con Él. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios examina cada vida, Dios examina cada corazón para ver a ver quién tiene un corazón perfecto para con Él. Esto, naturalmente, es la verdad espiritual más profunda y más fundamental que pudiéramos nosotros oír. Es decir, que Dios está presente en nuestras vidas, en todo lo que hacemos, y también está en defensa de un pueblo obediente. Aquí la palabra poder del hebreo es la palabra shazak, y significa esforzar, fortalecer, difundir, vigor, fuerza, ánimo. Y esto ya trasciende, pudiéramos decir, de la forma a veces superficial de leer la Biblia o de leer un texto. Si nosotros lo leyéramos realmente por lo que realmente simboliza, dice que Dios está mirando lo que está pasando en el corazón del hombre para poder Dios esforzarlo, fortalecerlo, difundirle vigor, difundirle ánimo, difundirle fuerza. Esto naturalmente si estamos dentro de la voluntad de Dios. Y esto solo puede venir a través de precisamente de esa comunión con Dios. Dios está buscando mostrar su poder, ¿con quién? Con aquellos que tienen un corazón perfecto para con Él. La palabra perfecto es la palabra shalom. De ahí se deriva precisamente la palabra shalom, y significa maduro, completo, cabal. Eso es exactamente lo que Dios está buscando de cada uno de nosotros, que seamos personas maduras, creyentes, que están en un proceso activo, constante, están trabajando constantemente hasta alcanzar la madurez, hasta que lleguemos a la medida de la edad, de la plenitud de Cristo, hasta que seamos completos y cabales, perfectos, igual a Jesucristo. Ahora sí podemos decir entonces que Dios quiere dar a conocer los secretos muy guardados del Apocalipsis a los que son sus siervos. Y ahora hemos podido identificar realmente quién es un siervo de Dios. Porque la Biblia dice claramente que los que esperan en el Señor tendrán que nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán. Caminarán, no se fatigarán. ¿Por qué? Porque tienen el poder y tienen la virtud y tienen el corazón de Dios en sus vidas, y tenemos algo que nos da el poder, la seguridad y la confianza para que pase lo que pase a nuestro alrededor. Seguimos confiando en Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Salvador. Dios
está buscando hijos aquí en la tierra maduros, estables emocionalmente, que tengan una buena familia, que sean íntegros para poder mostrar su poder a través de ellos y para poder ser usados para el servicio de Dios. Para eso nos llamó Dios. El que anda en el camino de la inmadurez, dice el Salmo 101, 6 y 7, este me servirá. Escuchen lo que está diciendo el salmista. Salmo 101, versículo 6 y versículo 7. Cuando dice el que anda en los caminos de la inmadurez, está hablando de aquel que está dentro de un proceso de desarrollo y de crecimiento para llegar a la perfección. Y nosotros estamos peleando la buena batalla, estamos corriendo la carrera, estamos guardando la fe, estamos conscientes que queremos dar al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que no desmayamos, aunque nuestro cuerpo se desgaste, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el reino de los cielos. Así que aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temerá mi corazón, porque Él está conmigo. Gracias, Señor, por esta gran bendición de poder ser tu siervo. Y usted puede decir lo mismo en esta tarde preciosa. Usted también puede decir: yo soy siervo de Dios y sé que Dios me va a tener al tanto de las últimas noticias de lo que esté pasando en el ambiente espiritual en el que nos estamos desarrollando. Pónganse de pie, por favor, en esta noche. Muchas gracias por su atención, por su tiempo, que es valiosísimo para mí. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Siervos de Dios, siervos de Dios. Ahora que ya entendemos esto, de aquí en adelante y a través del proceso del estudio de Apocalipsis, ustedes se van a cuidar, se van a santificar para que Dios les revele lo que viene o lo que va a suceder ya pronto, ya pronto, ya pronto, ya pronto, muy pronto, más pronto de lo que se imagina. De tal manera que yo creo que Dios, antes de que venga a transformar nuestros cuerpos, no sé cómo irá a ser. La Biblia dice que nadie sabe ni el día, ni la hora, ni el momento, pero yo creo que a nosotros nos va a decir: ahí te voy. A sus hijos. Porque Él dice que a sus hijos no les oculta nada. A ellos por parábolas, dijo Jesús, a los que están fuera. Pero a ustedes, mis chiquilines, les voy a dar los secretos muy guardados para que entiendan y sepan lo que realmente está pasando en este mundo. Ahí donde está, o los que gusten pasar, ¿por qué no oramos aquí en el altar? Me gustaría invitarles. No le tengan miedo al altar, ni alfombra roja, está más cómodo aquí. Vénganse para acá. Vamos a pedirle a Dios: Señor, hazme como uno de tus siervos. Hazme como uno de tus siervos. Véngase para acá. Y con un canto de adoración muy especial, vamos a tener un tiempo de adoración. Vénganse. Todavía hay espacio para que tomemos un tiempo de adoración. ¿No les gustaría adorar por unos momentos a Dios aquí en este altar y decirle: te doy gracias por la Biblia, por la palabra que me alienta, que me fortalece, que me infunde ánimo, que me da fuerzas? Yo por eso te doy gracias en esta parte, Señor. Levanten sus manos, adoren a Jesús, adoren a Cristo, adoren a Cristo. Denle gracias por la Biblia, en la riqueza más grande que hemos podido tener en esta tierra. Démosle gracias a Dios porque todavía hemos podido oír la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, para poder seguir hacia adelante. Dale fuerzas a mi vida, dame visión, lléname cada día más y más del poder de tu Espíritu. Solo por el amor de Dios
se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime y sin igual, y que llena mi alma de dulce calma. No hay amor que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime y sin igual, y que llena mi alma de dulce solo por el amor de Dios. Soy feliz, muy feliz. No hay amor que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime y sin igual, y que llena mi alma de dulce calma. No hay amor que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime y sin igual, y que llena mi alma de dulce Damos gracias a Dios por esta hermosa enseñanza que Dios le ha inspirado a su siervo. Y todos nosotros, hermanos, que somos siervos de nuestro Señor Jesucristo,